vamos a entonces al capítulo número 3, la persona de Jesús. Y vamos a lo que es la doctrina de Jesús, Jesucristo. Bueno, el verbo se hizo hombre. Bueno, estamos listos. ¿Ya me escuchan? Disculpen que... ¿Me escucho, sí, pastor, ahora? Sí, ya es la hora de que regresen. Ya puede empezar. Ok, gracias, pastor. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, verso 1, 14. Entonces, el nombre de Jesús. Jesús era un nombre común entre los judíos, como todos los nombres, y tenía un significado. Jesús es el nombre hebreo Yeshua, que significa salvación. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, por favor, cierren los micrófonos, que se escucha. Cuando hablamos de Jesús, y bueno, tenemos ya la combinación de los dos nombres, por eso el término Jesucristo. Y puede pasar, pastor, la diapositiva a títulos de Jesús. Entonces, tenemos el primer título de Jesús, Cristo. Es la palabra griega Christos, y es una traducción de la palabra hebrea Mesías, la cual significa el ungido. En el Antiguo Testamento, la práctica de ungir a una persona indicaba que había sido elegido por Dios para llevar una misión especial. Y en los tiempos antiguos, los sacerdotes y los profetas eran ungidos, y luego la unción era solo para el rey. Bueno, hay todo un tema en cuanto a lo que es la unción y el ungimiento a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos del término Cristo, los apóstoles sabían lo que estaban diciendo, porque eso apuntaba a la divinidad de Jesús. Entonces, no el término Jesús, que era un término común para el pueblo hebreo, pero ahora desde la perspectiva apostólica, por eso vemos en casi todas las cartas de Pablo el término Cristo, Christos, diciendo ese Jesús que vino en carne es también Dios. Por eso la combinación Jesucristo. Entonces, no es que hay dos personas o dos personalidades, no. Es que con los nombres ellos le están dando lo que realmente Jesús es, que Él es Dios. Por eso el término Cristo apunta a esa divinidad. Y usted va a encontrar mucho esa palabra, ya le digo, en todo el Nuevo Testamento. El segundo título es Hijo de Hombre, que es un título que Jesús usó para sí mismo, y entre los especialistas o eruditos del tema es muy difícil de interpretar, pero representa básicamente lo que es la humanidad de Jesús, propiamente la humanidad de Jesús. Y número 3, puede pasar, pastor, y el número 3, Hijo de Dios, que apunta entonces a la divinidad. Entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, o el Hijo del Dios viviente. Entonces la declaración es la declaración que está haciendo el apóstol Pedro en aquella ocasión. Entonces Jesús está diciendo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hay esa revelación, no le está diciendo Pedro, tú eres Jesús, le está diciendo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el divino, tú eres Dios. Por eso ese término hijo de Dios es un término que ampliamente se pronuncia y se traduce como perteneciente a Dios. Jesús es descrito como el Hijo, el único, el verdadero, y significa de la relación con el Padre, que es una relación diferente a la que cualquier ser humano pueda tener con Dios, propiamente porque Jesús es Dios.
Y número 4 es el término Señor, que es una traducción del griego Kyrios, significa Señor, amo. Pero el significado de Jesús como Señor es mucho más profundo. Y los judíos no querían pronunciar Yahvé, el nombre de Dios. Así que en vez de ello decían Adonai, lo cual significa Señor. Por tanto, entre los judíos, entre los judíos, la traducción griega de Kyrios era la que se refería al nombre de Dios. Y cuando Jesús es llamado Señor, esto significa que se refiere a él como Dios. Por eso es importante, hermano, que, por ejemplo, la declaración de Tomás, no sé si recuerdan, cuando Tomás le dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Eso le costaba en aquel momento. O sea, ¿por qué? Porque estaba diciendo que Jesús es Dios. Y para ese momento, para nosotros hoy no es problema, porque nosotros lo dominamos y para nosotros no es problema declarar o exaltar a Jesús como Señor, pero para el tiempo de Tomás sí. Por eso esa declaración tuvo un énfasis muy especial. Entonces, hay versiones como la nueva traducción, la NBI, la nueva versión internacional, que para quitarse a veces algunos problemas en cuanto a qué nombre poner referente a Dios, usa el nombre Señor para toda la escritura. Entonces usted va a ver en Antiguo y Nuevo Testamento, no términos como Jehová, que aparece en Reina Valera 60 y otras, sino el término Señor, de tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, lo está usando la versión NBI, nueva traducción viviente. Entonces, son títulos del Señor. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Y entonces eso apunta, hermanos, a, bueno, lo que tenemos, que Jesús es Dios. Entonces, el primer verso es que encontramos en el Evangelio de Juan. Dice, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era Dios. Esa palabra era Dios. Entonces, tenemos ese texto ahí, que es un texto clave para el entendimiento de la persona de Jesús como una persona divina, tan cuestionado a través de los siglos, porque se ha cuestionado la persona de Jesús en cuanto a la divinidad de Jesús. Pues nosotros entendemos que Él es Dios. Entonces, más adelante, en este capítulo, la palabra verbo también se identifica como Jesús en Juan 1:14. A Dios nadie la ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Se dan cuenta, el evangelista Juan está utilizando desde la perspectiva divina lo que es la persona de Jesús. Y Juan es un evangelista que está hablando y está proponiendo a Jesús como Dios, como lo que es. Más, quizás un poco más acentuado teológicamente que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, que son evangelios que se inclinan más a la historicidad, o sea, a propiamente historias de Jesús, que son válidas, pero es ver a Jesús desde ambas perspectivas. Por eso tenemos esos 4 evangelios. Funciones de Jesús. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Jesús como Salvador. Y bueno, ahí tenemos lo que es iptus, que fueron unas palabras que llegaron a significar Jesucristo. Y bueno, son palabras que los cristianos primitivos la usaron para hablar de Jesús como Salvador. Y esa es una de sus funciones. Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. Jesús como dador de vida. Por eso le dijo a la mujer, si bebes de esa agua vas a tener sed, pero si bebes de mi agua no tendrás sed jamás. Y eso es un agua que salta para vida eterna, es un agua que da vida. Entonces, Él es la vida. Jesús como juez, porque un día juzgará a los vivos y a los muertos. Tenemos a Jesús en cuanto a su función en la revelación de Dios. O sea, Él reveló quién es Dios. Entonces, el ser humano pudo ver a Dios a través de la persona de Jesús. Jesús como creador,
porque estuvo en la creación como parte de la eternidad y de la Trinidad, y sustentador del sustento. Y Jesucristo como el cumplimiento, bueno, de las profecías del Antiguo Testamento, es una función también de Jesús. O sea, vino a cumplir todo lo que en el Antiguo Testamento había estado escondido, y que, bueno, en el Nuevo Testamento ya es revelado, y específicamente profecías cumplidas en la persona de Jesús. Son varias en los libros proféticos como Isaías y otros libros que tenemos en la Escritura. Puede pasar diapositiva, pastor. Y vamos a atributos divinos de Jesucristo. Tenemos la humanidad de Jesús, es un atributo de él, o sea, fue completamente humano. Jesús, cuando entendemos a Jesús, o sea, entendemos a un hombre como lo es usted y como lo soy yo, con las mismas necesidades humanas. Por eso tuvo sed, por eso tuvo emociones, todo como cualquier ser humano. Y entender las dos naturalezas de Jesucristo y la encarnación es una de las cuestiones más difíciles de entender en la teología. O sea, cómo Dios se hizo hombre, entender cómo ese Dios se hizo hombre, es muy, muy difícil. La encarnación de Jesús. Por eso Juan dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En otras palabras, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. No sé, Jesús es completamente humano y completamente divino. Y eso trae algunas preguntas teológicas que a veces son un poco difíciles de entender, porque como, por ejemplo, jugar con los atributos divinos de Jesús en cuanto a omnipresencia, por ejemplo, cuando Jesús era humano, se estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea porque un ser humano no puede hacerlo, pero al mismo tiempo es omnipresente porque es Dios. Y bueno, algunas perspectivas desde la cruz, cuando Jesús murió, y entonces dice, Señor, Dios me has desamparado, y son palabras que han quedado ocultas para lo que es la teología y el descubrimiento propiamente de lo que el Señor quiso decir. Pero sí entendemos categóricamente que Jesús fue completamente humano y completamente divino. Tenemos el nacimiento virginal de Jesús, la muerte de Jesucristo, bueno, virginal por la propiamente Virgen María, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesucristo, que es clave para la fe cristiana, el ascenso de nuestro Señor cuando va al cielo, y bueno, un día que regresará y regresará por su pueblo, regresará por usted y por mí. Así que estaremos atentos al regreso del Señor, que en algún momento ha de acontecer para la iglesia. Entonces tenemos que estar atentos a ese regreso del Señor. Puede pasar, entonces, pastor, puede pasar. Y estamos en el capítulo número 4 de la doctrina del Espíritu Santo. Y tenemos el texto, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Dios no solo está sobre nosotros y a favor de nosotros, Él también es Dios en nosotros. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Él está dentro de tu vida. Él está dentro de ti. Él está dentro de nosotros. Él opera poder dentro de nosotros. Por eso la persona del Espíritu Santo, y puede pasar diapositiva, pastor. Y cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, el término hebreo tradicional traducido en español como espíritu es ruach, el cual significa viento, aliento, espíritu. Y aunque puede que estas palabras puedan sonar impersonales, el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento siempre se presenta como un agente personal de Dios. Ahí tenemos los textos. Por eso tenemos una palabra griega que es neuma y significa viento, aliento, espíritu. Pero se refiere al Espíritu Santo como Él y no como algo. Y esto es clave, hermano, en entendimiento, no solamente de doctrina que estamos hablando en esta noche, no, en entendimiento de la relación que podamos tener con Dios. Él no es algo, Él es alguien, Él es una persona.
Por eso Jesús llamó al Espíritu Santo el Paracleto, que traducido en la Nueva Versión Internacional es el consejero. Y tal como Jesús es una persona, así también Él es consejero. Por eso tenemos que decir el Espíritu Santo es una persona. Y cuando tenemos personas no podemos limitarnos a un cuerpo como usted y yo, sino un ser personal como lo es el Espíritu. Y debemos tener una relación con Él. Él está vivo, nos está escuchando. Él está pendiente a nuestras acciones, vive dentro de nosotros. Por eso quizás cuando quizás hay algo que usted va a hacer y el Espíritu no quiere que lo haga, hay algo que dentro de usted le dice, eso no va bien, no va por buen camino. Es una voz interior que te está hablando continuamente. Es la voz del Espíritu Santo. Y a veces cuando uno se convierte al Señor es cuando más lo siente, porque cuando nos venimos al Señor, nosotros decimos, bueno, antes hacíamos cosas y que desagradaban a Dios y no nos pasaba nada, no nos interesaba, pero cuando venimos al Señor, esa voz interior comienza a decirte, eso no está bien, eso está mal. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que ahora yo siento algo que antes no sentía? Es la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Es la presencia del Espíritu Santo sobre usted y dentro de usted. Puede pasar diapositiva, pastor. El Espíritu Santo posee características personales y podemos ver que él es inteligente. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que los he dicho. El Espíritu también tiene emociones. Pablo nos advirtió eso en Efesios 4:30 de no contristar al Espíritu, porque se le puede mentir. Ahí tenemos la historia que sucedió en Hechos 5:3. Se le puede resistir. Tenemos una historia en el Hechos 7:51. O sea, posee características personales. Puede pasar diapositiva, pastor. Así que cuando hablamos de la obra del Espíritu, también del Espíritu Santo, también nos muestra que Él es una persona. Él enseña, Él habla, intercede, alienta, envía, advierte y muchas otras cosas más. Por eso el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal. Como algunas doctrinas o creencias dicen es una fuerza. No es una fuerza. Él es una persona con quien podemos tener una relación personal. Y más allá, hermano, de todo lo que podamos enseñar doctrinalmente esta noche, quisiera también decirle que la idea es que usted y yo podamos tener relación. Yo sé que usted la tiene, pero solamente estoy reafirmando ese concepto de poder tener siempre, diariamente, esa relación y experiencia con el Espíritu Santo, que Él te pueda hablar, nos pueda hablar continuamente, que pueda dirigir nuestra vida, que pueda obrar en nosotros, a través de nosotros, que cuando nosotros hablemos la palabra guiada por el Espíritu Santo, que donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted esté, en un centro de trabajo, en una tienda, donde quiera que usted pueda estar, hay alguien que está dentro de usted y le está guiando, le está llamando a cosas gloriosas, porque hay un propósito glorioso que está dentro de nosotros, hay un propósito glorioso que está operando a través de nosotros, es el Espíritu de Dios. Eso es una relación con Él, es una relación, y entonces lo que le permite a usted que pueda también desarrollar las obras sobrenaturales que el Espíritu Santo hace. Y por eso, por medio de su presencia en nosotros, oramos por enfermos, se echan fuera demonios. Esa es la labor también que el Espíritu está haciendo. Se lleva esperanza a personas que no tienen esperanza hoy, que no conocen al Señor. Y Dios nos pone a usted y a mí como instrumentos de esa relación con el Espíritu Santo, instrumentos de su gloria para este mundo que está perdido. Por eso la relación tiene que ser personal con Él. Y hay cosas lindas que el Señor tiene para su vida. La divinidad del Espíritu Santo, que también ha sido cuestionada, es una de las cosas que ha sido cuestionada por mucho tiempo, y a veces se ve al Espíritu como tercera persona de la Trinidad. Él es simplemente una persona de la Santa Trinidad y Él es Dios. Por eso en Hechos encontramos la frase: no le han mentido al Espíritu Santo, nos han mentido
a los hombres, sino, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo como Dios. Vive en una persona, el Espíritu Santo posee atributos de Dios. Ahí lo tenemos en la carta del primero a los Corintios. Él es omnisciente y Jesús lo dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas que vendrán. Entonces, el Espíritu Santo es un ser divino. No podemos perder de vista la divinidad del Espíritu. Y puede pasar diapositiva, pastor. Las obras del Espíritu Santo son las mismas obras de Dios. Él estuvo con Dios en el principio, creando junto con Él en la obra creativa del Señor como creador, y el Espíritu Santo también obra en nueva creación en aquellos que creen en Jesucristo, o sea, una nueva persona. Está activo en el proceso de santificación, porque después que conocemos al Señor, Él nos santifica, y tenemos ahí los textos. El Espíritu Santo se asocia con el Padre y el Hijo en varias formas, y la mejor forma conocida es la forma bautismal que tenemos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos esa forma desde el punto de vista gramatical en griego, lo que se le atribuye al Padre se le atribuye al Hijo y se le atribuye al Espíritu Santo. No sé, gramaticalmente usted no puede atribuir algo ahí al Padre que no le atribuye al Hijo y al Espíritu. Entonces, en todo ese contexto gramatical del griego, nos está diciendo y está apuntando a esa Trinidad y divinidad del Espíritu. Y bueno, otra fórmula que es la bendición que Pablo escribe en 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. O sea, está hablando de Jesús, de propiamente de Dios y comunión del Espíritu. Entonces, las tres personas de la deidad también están unidas. Deidad significa divinidad. Eso es lo que significa la palabra deidad. Eso solamente para no quedar con lagunas. Eso es lo que significa deidad del Espíritu o divinidad del Espíritu Santo. Puede pasar, pastor. La obra del Espíritu Santo, y la vemos en el Antiguo Testamento, bueno, a veces visto como permanente, pero su presencia un poco intermitente, iba y venía, vamos a decir así, la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ya no en el Nuevo Testamento, porque Jesús lo dijo, bueno, el Consolador estará con ustedes y estará hasta el fin del mundo. Y entonces tenemos ya una obra diferente del Antiguo, o sea, en el Nuevo Testamento, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y bueno, se anticipa un tiempo cuando el Espíritu Santo entonces será derramado de una forma más completa sobre todas las personas. Esto específicamente desde el Antiguo Testamento. Y bueno, relacionado con la venida del Mesías, tenemos la profecía de Joel, que es un profeta menor, decimos menor por la extensión de las cartas. Y dice, después derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Entonces, cuando entendemos la profecía de Joel, entendemos que se estaba anunciando esa venida, de ese derramamiento del espíritu, que ocurrió en Hechos, en el Pentecostés, y que bueno, sigue ocurriendo paulatinamente con la iglesia a través de todos los siglos y con cada creyente, porque usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Puede pasar diapositiva, pastor. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de la iglesia primitiva que se vio viviendo en el tiempo de ese derramamiento prometido del Espíritu, como mencionó Pedro en el libro de Pentecostés. Ese día el Espíritu de Jesús que había prometido enviar a los discípulos vino a morar entonces en los creyentes, vino a morar en todos los cristianos. Y eso ocurrió, bueno, en el Pentecostés. Y a partir de ahí, bueno, el Espíritu ha estado permanentemente en nosotros. Las obras del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es una obra creadora, una obra regeneradora. Porque el Espíritu Santo dará al mundo convicción de pecado, entonces convence de pecado. Es una obra libertadora porque el Espíritu Santo nos liberta y nos liberta de toda atadura para que usted y yo podamos tener la mente de Cristo, como dice Pablo en la carta a los Filipenses.
y también esa libertad de amar a Dios y a otros, que es lo que se traduce por santificación. Y cuando hablamos de santidad o santificación, es propiamente esa capacidad que Dios nos da de poderlo amar a Él con todas nuestras fuerzas y poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y esa obra comunal del Espíritu, que tiene que ver con la obra que nos une con su poder en Cristo, y también eso nos une a otros, porque como hijos de Dios también somos hermanos y hermanas de otros creyentes. Entonces, el Espíritu nos une en un mismo sentir, nos une en una misma gracia, nos une en un mismo poder, nos une en un mismo, somos unidos en un mismo espíritu, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Y la obra del empoderamiento del Espíritu es el poder que el Espíritu Santo da a cada creyente para nuestro, que no es para nuestro entretenimiento, como algunos piensan y han cogido el poder del Espíritu para un show. No es así. El propósito del poder del Espíritu es ser testigo de aquel que tiene todo poder. O sea, en otras palabras, para que toda la gloria, la honra, la alabanza se la lleve el Señor. Y cada vez que el Señor hace algo a través de nosotros y somos instrumentos de su gloria, que toda la gloria y la honra sea para el Señor y no para el ser humano. Estamos cansados, hermanos, que los hombres les roben la gloria o traten de robarle la gloria al Señor. No, la gloria le pertenece al Señor, y cuando el Espíritu de Dios da poder al ser humano, es simplemente para que la iglesia sea edificada, para que las almas sean salvadas y para que Dios reciba toda la gloria y la honra. Y tenemos la obra consejera del Espíritu, porque el Espíritu Santo es un consejero. Él nos enseña, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y también testificará de Jesús, convencerá al mundo de pecado y de juicio. O sea, trata con las personas, nos guía a nosotros a toda verdad, habla de cosas futuras, y en todas las cosas Él traerá la gloria de Jesús. Eso es lo que Dios quiere también para nosotros. O sea, que la gloria del Señor esté sobre nuestras vidas. Puede pasar diapositiva, pastor. La obra reveladora del Espíritu Santo de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo, y guiarnos a toda la verdad de Dios. No dejarnos en ascuas, vamos a decir, sino guiarnos a verdad. Y el Espíritu Santo está obrando en los autores de las escrituras que fueron inspiradas por Dios. Él también está obrando al iluminar la palabra de Dios para sus lectores. Y eso que Dios está haciendo en iluminar esa palabra, está creando una fe en nosotros en Jesucristo, la obra intercesora del Espíritu Santo. Así como Jesús ora por nosotros, también el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, hay una obra no solamente que el Espíritu Santo hace de revelar, sino también de interceder por nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu. Puede pasar, pastor. Entonces, tenemos ahí los dones del Espíritu Santo, y esto ha sido un poco a veces controversial para la iglesia, y algunos puntos entonces hemos tenido algunas complicaciones. Y bueno, este poder incluye equipar a los creyentes con dones para que podamos servir a Dios y servir a la iglesia. Eso es importante. Los dones del Espíritu y el ministerio funcionan juntos, y cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Por eso el apóstol Pedro lo está diciendo en Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Entonces tenemos la palabra griega carisma, la cual significa don especial dado por Dios libremente, por gracia. O sea, los dones no es algo que usted y yo pedimos, es algo que Dios da. Los dones es algo que el Señor nos ha dado por su gracia. Aunque hay un texto que nos permite y dice buscar los dones mejores, anhelar los dones mejores, pero cuando el Señor está hablando, el Señor los da por la gracia de Él, y cada uno de nosotros tiene uno o varios dones del Espíritu. Vamos puede pasar, pastor, la diapositiva. Y tenemos varias listas de dones que tienen diferentes categorías.
Tenemos dones espirituales que nos equipan para el ministerio regular y la encontramos ahí en Efesios. Tenemos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Ahora, todos esos ministerios es para equipar, para edificar el pueblo de Dios, para que puedan servir y que la iglesia también pueda ser edificada. En eso tenemos que estar claros. O sea, nadie es por encima de nadie. La idea no es, hermano, que los dones están siendo dados al creyente, los dones están siendo dados para que alguien tenga exaltación o para que alguien se enaltezca en eso o para que haya una supremacía de alguien por encima de otro, sino que los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es importante. El objetivo de los ministerios es eso. Lo segundo, los dones espirituales para cada cristiano son dones de servicio. Hay dones de aliento, dones de edad, de liderazgo, de gobierno, de mostrar misericordia. Y bueno, también tenemos las manifestaciones del Espíritu para todos los cristianos. Y estos son los dones de sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en diferentes lenguas o interpretación de lenguas. Entonces son manifestaciones del Espíritu para todos los cristianos. Puede pasar diapositiva, pastor. Y bueno, llegamos a lo que es bautismo y la llenura del Espíritu. Tenemos varias perspectivas que son principales. El bautismo del Espíritu Santo se refiere al aspecto de la iniciación cristiana. Todos los cristianos son llenos con el Espíritu Santo cuando se convierten en cristianos, y después los creyentes deben ser llenos con el Espíritu de manera continua para poder vivir una vida que han recibido. Es la primera perspectiva y se refiere a que el Espíritu Santo entonces viene o nos llena cuando recibimos a Cristo. La segunda perspectiva es que es una experiencia después de la conversión, y es lo que usualmente algunos hablan acompañado de hablar en lenguas o cualquier otra manifestación del Espíritu. Entonces, algunos dicen que esa llenura ocurre cuando recibimos a Cristo. Otros creen que la recibimos después que nos convertimos y es como una segunda obra de gracia, se pudiera decir. Entonces, dependiendo de son varias perspectivas que son asumidas por diferentes entes de la iglesia. Puede pasar, pastor. Ahora, importante para uno, o sea, la perspectiva que usted escoja, importante es el fruto del Espíritu. O sea, si estamos llenos del Señor y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces usted va a manifestar el fruto, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Usted va a manifestar ese fruto. Así que Pablo nos enseña acerca de la vida en el Espíritu, y en su carta a los Gálatas nos enseña acerca de esa vida. Y cuando vivimos en el Espíritu produce su fruto en nosotros. Entonces, no podemos decir que alguien es lleno y que alguien está lleno del Espíritu y entonces no tiene el fruto del Espíritu, no tiene amor, paz, paciencia. Porque cuando usted tiene el fruto del Espíritu, usted va a manifestar. Cuando usted está lleno del Espíritu, usted va a manifestar el fruto del Espíritu. Eso es importante. Entonces, nosotros no somos capaces de producir esas cualidades por nuestro propio esfuerzo. Es la obra sobrenatural del Espíritu en nosotros, obrando en nosotros. Puede pasar diapositiva, pastor. Y bueno, terminamos con lo que es la parte del Espíritu y vamos al capítulo 5, que es el capítulo que tiene que ver con Trinidad. Y es la última doctrina que vamos a ver en esta noche hoy. Así que vamos a ver doctrina de la Trinidad y hemos visto algunas cuestiones acerca de Trinidad. Y conocer la Trinidad es conocer a Dios, un Dios eterno y personal de infinita belleza, interés y fascinación. La Trinidad es un Dios que podemos conocer y seguir creciendo en su conocimiento por siempre. Como cristianos sabemos que hay un solo Dios, ya hemos hablado de ese tema. Él es uno y es indivisible. Ahí tenemos. Pero también sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo en Jesucristo
quien se ha hecho vivo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, importante, la doctrina de la Trinidad no se afirma ni se explica directamente en la Biblia, pero las Escrituras dan testimonio de un Dios que debe entenderse como una Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aunque algunos dicen, no, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es real, es cierto, pero sí aparece esa revelación de Dios. Las Escrituras dan testimonio de un Dios trinitario. ¿Cómo podemos ver la Trinidad? Y vamos al fundamento bíblico de la Trinidad. Dice, en la Biblia, cuando vemos el fundamento en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son descritos con características divinas. Y vimos muy someramente general, pero lo vimos hoy, que la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esto no significa que hay tres dioses, sino que hay tres expresiones personales distintas de un solo Dios. Entonces, tenemos cuando hablamos de Trinidad, un solo Dios que es la esencia. Dios significa la esencia. Entonces, no hay tres dioses porque eso es una postura antigua, errada. Entonces, tenemos un solo Dios, la esencia, en tres expresiones personales distintas, que es el Padre, expresado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y puede pasar ahí. Hay dos pasajes que tenemos que son distintos en la Escritura y expresan el modelo trinitario. Hablamos de Mateo 28 y hablamos de Segunda de Corintios. Y ya los vimos ahorita hace un momento estuvimos viendo ese pasaje. Esos dos pasajes. Son pasajes netamente trinitarios. Hay muchos más que usted puede buscar. Puede pasar, pastor. Las tres personas de la deidad, en la deidad, son distintas. Entonces, cuando vamos a entender Trinidad, tenemos que entender la Trinidad desde esta manera. O sea, las tres personas son distintas, pero no están divididas. No son diferentes, pero no están separadas ni independientes. Entonces podemos describir a Dios uno en esencia. Ese es el concepto, vamos a decir, trinitario. Ellos son uno en esencia. En otras palabras, para que podamos entenderlo de una perspectiva práctica, no podemos decir, bueno, es que el Padre pensó algo que el Hijo nunca ha pensado. Es imposible en la Trinidad. O vamos a hacer algo, dijo el Espíritu, vamos a hacer algo, y entonces el Padre no sabe lo que el Espíritu pensó. Es imposible en la Trinidad. O sea, todo pensamiento, todo lo dicho, todo lo promulgado por la Trinidad es eterno. O sea, está en la mente de Dios, porque es una misma esencia. Recuerde que es uno en esencia. Entonces son personas distintas, pero no están, son separadas, pero no están independientes, no están divididas. Ese Dios es uno en esencia, significa que todas las obras del trino Dios son indivisibles. No. El Padre no actúa solo en la obra de la creación. No podemos decir, bueno, cuando el Padre está creando no se sabe por dónde anda el Espíritu. No, el Espíritu está ahí, el Hijo está ahí. Cuando el Hijo está en la redención, no está solo. Ni el Espíritu actúa solo en la obra de santificación. Entonces no se puede separar. Por eso cuando usted usa el término Dios, cuando estamos diciendo Dios, mi Dios es santo, estamos diciendo el Hijo es santo, el Padre es santo y el Espíritu Santo es santo. Porque usted se está refiriendo a un término que es uno en esencia, que es el término Dios. Puede pasar, pastor. El Hijo y el Espíritu Santo participan unidos con el Padre en la creación. En la creación, el Padre y el Espíritu Santo participan junto al Hijo en la obra de salvación, y también el Padre y el Hijo participan juntos con el Espíritu en la obra de santificación. Eso siempre va a estar en unión porque es una misma Trinidad. Puede pasar diapositiva, pastor. Ese Dios se distingue en tres personas, lo cual significa que no son el mismo.
El Padre no es el Hijo o el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre o el Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo. Entonces, en las Escrituras vemos que la obra de la creación es primordial, pero no exclusivamente atribuida al Padre. En la redención es primordial, pero no exclusivamente atribuida al Hijo. Y en la santificación es primordial, pero no exclusivamente al Espíritu. Así que podemos decir, en cuanto a Trinidad, que Dios existe en tres personas distintas, pero no separadas. No están separadas, que son coeternas, o sea, habitan en la eternidad. Siempre han existido y siempre existirán, eternidad, coeternas, equitativas y que poseen la misma esencia en la unidad de la deidad. Esas son palabras muy teológicas. Son palabras que son un poco, son palabras que son un poco teológicas, son palabras que son a veces, como hablamos, un poco inentendibles para el ser humano, pero porque la Trinidad va mucho más allá que eso. La Trinidad va más allá de lo que podamos nosotros entender o que nosotros podamos o lo que nosotros podamos pensar en nuestra mente, pero ese es el concepto de Trinidad y es un concepto bíblico. La Biblia nos habla acerca de eso. Y bueno, puede pasar, pastor, la diapositiva, y si vamos a ver la Trinidad graficada, entonces tenemos la Trinidad de esa manera ahí. El Padre no es el Espíritu, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, no lo son, pero los tres son Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es la mejor forma que hemos entendido para graficar un poco lo que es la Trinidad. Algunos han propuesto algunas teorías, han dicho, bueno, el agua, porque tiene tres estados. Es agua y esto está en estado líquido, está en estado gaseoso, pero no es del todo comprensible porque Dios no es un estado. O sea, cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu, no son estados, son personas. Algunos han hablado del huevo, que si la clara, la cáscara y la yema, para poder entender. Pero también carece un poco de sentido porque los componentes no son lo mismo. Y en el caso trinitario, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. O sea, es la misma esencia. No cambia la esencia. Entonces, desde esa manera es que podemos entender entonces los conceptos de Trinidad. ¿Ok? Entonces, el teólogo puede pasar, pastor. Miriam Erickson dijo de la siguiente forma acerca de la Trinidad: intenta explicarlo y perderás la cabeza, pero intenta negarlo y perderás tu alma. Y fue dicho en el año 1986. No podemos entender la Trinidad y no podemos entender completamente a Dios. Él es demasiado vasto como para que podamos entenderlo en su totalidad. Pero aún si no entendemos, creemos en Dios, en un Dios trino, porque eso es lo que Dios es. Dios es un Dios trino y el Hijo es Dios porque está demostrada su divinidad. El Espíritu Santo es Dios porque está demostrada su divinidad. Y el Padre es Dios porque también está demostrada su divinidad en toda la Escritura. Y bueno, hemos llegado entonces a la conclusión de la primera clase y tengamos el conocimiento de Dios para vivirlo a plenitud en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Entonces, el conocimiento más que, como dije al principio, el conocimiento de Dios más que para envanecernos o quizás para sobreponernos por encima de otros, para que alguien conozca. Eso no es el propósito. El propósito es para que podamos vivir a Dios a plenitud siempre en nosotros. Eso es lo que Dios quiere y esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir.